Mi suegra cuenta en Facebook que soy infértil, así que publiqué la prueba de que en realidad es mi esposo. Hola a todos, tengo 29 años, y me casé con mi esposo, de 30, hace 4 años, y comenzamos a intentar tener un bebé hace medio año. Fue mi idea tener un bebé porque sentí que estaba lista para ser madre, y también porque realmente quería ser madre. Desde que me casé, amo a los niños y siempre he querido tener una gran y feliz familia propia. Así que, 3 años en el matrimonio parecían ser el momento adecuado. Mi esposo quería esperar un par de años más, pero lo convencí de que el momento era justo y esperar más tarde llevaría a complicaciones de salud para mí eventualmente. Entonces, ahora era un momento ideal, ya que ambos estábamos en un buen lugar financieramente también, y finalmente aceptó después de un par de días. Pero pasaron casi 6 meses sin un bebé, y con el corazón pesado, acepté que podíamos tener algún problema de fertilidad. Tenía la sensación de que era mi esposo y no yo, sin motivo específico, pero por supuesto, ambos tuvimos que hacer pruebas. A él le costó mucho hacerse las pruebas, y tuve que presionarlo mucho para que vaya a hacérselas, y yo también me hice las mías, para descartar esto del asunto. Recibimos los resultados y, tal como esperaba, era mi esposo quien era infértil. Me decepcionó mucho enterarme de que no podíamos concebir de manera natural y tendríamos que buscar alternativas, lo que nos costaría mucho más de lo que habíamos planeado. Entonces, decidimos dejar la idea por ahora, porque estábamos bastante desanimados con los resultados también. Esto sucedió hace aproximadamente un mes. Pensé que lo consolaría, pero él parecía más molesto que triste, lo que pensé que era un poco extraño. Por supuesto, ahora sé la razón por la que estaba molesto y triste por la noticia. Para él no era noticia en absoluto, pero contaré ese lado de la historia un poco más adelante. Antes de entrar en ese lado de la historia, tenemos que hablar de mi suegra. Un día ella vino a casa y yo quería contarle por qué no podíamos tener un bebé de manera natural, pero no lo hicimos. Luego de que ella se fuera, él explicó que simplemente no estaba en el estado mental adecuado para explicarle esto a su mamá en este momento. No quedé muy satisfecha con esa respuesta, pero no la cuestioné porque realmente no era asunto mío lo que le dijera a su mamá. Él y su madre son muy cercanos porque eran todo lo que tenían mientras él crecía, ya que su padre falleció a una edad muy temprana. Era solo él y su madre contra el mundo, y él me dijo que ya me había decepcionado. No estaba mentalmente preparado para decepcionarla también. Eso fue realmente triste, así que no lo presioné para que le dijera la verdad a su mamá. Sin embargo, comenzó a molestarme cuando ella comenzó a enviarme mensajes de texto con consejos todos los días, y me llamaba cada tercer día para preguntarme si estaba embarazada, mientras seguía insistiendo en que me llevaría a un profesional médico. Ya estaba molesta y triste de que no sería madre como había planeado, y lo último que necesitaba era un recordatorio al respecto cada 2 días mientras intentaba superar la decepción. Así que, hace una semana y media, finalmente le dije a mi esposo que necesitaba decirle la verdad a su madre, y asegurarse de que dejara de llamarme cada 2 días, porque me resultaba muy difícil guardar este secreto. Él aceptó decírselo, y finalmente las llamadas cesaron. Dejó de visitar, llamar o enviar mensajes de texto, y solo hubo un silencio total de su parte, lo que pensé que era un poco extraño. Pero estaba pasando por mucho, así que no me molesté en comunicarme con ella, y me dije a mí misma que me contactaría cuando estuviera lista. Lo olvidé por un tiempo e intenté concentrarme en mi trabajo para distraerme de las cosas. Pero desafortunadamente, recibí un horrible recordatorio de todo lo que estaba sucediendo en forma de una acusadora publicación en Facebook hace 5 días. Publicó cómo lamentaba haber dejado que su hijo se casara conmigo. Adjuntaré el texto de la publicación aquí, porque realmente no tengo energía para parafrasearlo. Así que aquí está lo que publicó. Hace 4 años, mi hijo me dijo que se iba a casar con Eliza, mi nombre, y yo estaba emocionada de que mi hijo finalmente se iba a casar y tener una familia propia. Deseaba que su hijo tuviera una infancia mejor que la suya, y pensé que Eliza sería la que lo ayudaría a lograrlo. ¡Qué equivocada estaba! Esta horrible mujer engañó a mi hijo para que se casara con ella, y ahora tiene la audacia de decirle que no podrá darnos un hijo en absoluto porque es infértil. Nos engañó durante 4 años enteros. No puedo creer que alguna vez permití que mi hijo se casara con esta mujer repugnante que no se preocupa por nada, excepto por ella misma, sus propios sentimientos y su propia carrera. Eso es todo lo que significa casarse con ella, la peor decisión de tu vida, Rick, mi esposo. Les pido a todas las madres que por favor se aseguren de que las mujeres que se casen con sus hijos no sean como mi nuera tramposa, manipuladora e infértil. Nunca, jamás perdonaré a esta consentida por jugar con los sentimientos de mi hijo y los míos, y será castigada por el dolor y el sufrimiento que nos ha causado a ambos. Por favor, manténgannos a mí y a mi hijo en sus oraciones y esperemos que podamos superar esta difícil fase de nuestras vidas. No merecemos esto. Así que publicó eso hace 5 días, y obviamente, me sorprendió. Como no estaba en casa al momento de leerlo, regresé a casa tan pronto como pude.
Mi suegra y yo no éramos las mejores amigas, pero siempre habíamos sido educadas la una con la otra, así que esto fue un gran shock para mí. Tuve que dejar el trabajo a medias porque recibía llamadas de varios familiares y amigos, ya que ella nos había etiquetado a mi esposo y a mí en la publicación, así que también apareció en mi perfil. Me desetiqueté, pero el daño ya estaba hecho, y la gente seguía enviándome mensajes de texto para preguntarme qué estaba pasando. Ignorando todo eso, llegué a casa lo más rápido posible para hablar con mi esposo al respecto. No había respondido mis llamadas ni mis mensajes de texto y solo llegó a casa una hora después que yo. Tampoco había quitado su etiqueta de la publicación, así que todavía estaba en su perfil y todos nuestros amigos en común podían verlo, lo que justamente estaba buscando evitar. Luego descubrí por qué era esto, y es que mi esposo le había mentido a su madre sobre quién exactamente era infértil, y ella se lo había creído. Estaba furiosa y confundida como el demonio, pero no me fui de la casa como hacen muchas mujeres, decidí quedarme y enfrentarlo antes de hacer cualquier otra cosa. Básicamente, esto es lo que sucedió cuando llegó a casa. Trató de calmarme y hacer que todo esto pareciera un malentendido. Después de que le grité un poco, finalmente confesó que le había mentido a su mamá porque no tenía el corazón para decirle la verdad. Incluso habían tenido una gran pelea al respecto, porque ella le dijo que me dejara, pero él se negó, y no se habían hablado por un tiempo después de su pelea. Ella había hecho esa publicación por rencor y enojo, y él quería que yo lo ignorara. Obviamente, me enfurecí porque, ¿cómo se suponía que debía ignorar algo así donde ella me estaba avergonzando públicamente por algo que ni siquiera era cierto? Así que le dije que o bien él podía confesarlo por su cuenta y hacer que su madre me pidiera disculpas públicas, o yo tomaría medidas por mi cuenta y manejaría esto de la manera que considerara adecuada. Él me dijo que no me iba a dejar hacer nada de eso, y en el momento en que dijo eso, me di cuenta de que había terminado con él. Primero, le había mentido a su mamá sobre mí, y ahora pensaba que podía mandarme y ponerme en el papel de la villana en todo esto, solo por algo que ni siquiera era culpa mía. Así que le dije que se fuera al infierno, empaqué una bolsa y conduje al hotel más cercano donde finalmente respondí las llamadas y mensajes importantes. Los de mi familia, mis padres viven en otro estado, y no hablamos muy seguido porque todos estamos muy ocupados. Ellos manejan su propio pequeño negocio y yo trabajo, así que solo podemos hablar a veces. Pero siempre que lo hacemos, las llamadas duran más de una hora aproximadamente. Los mantuve informados durante todo mi proceso de quedar embarazada, y fueron muy solidarios cuando se enteraron de que mi esposo era infértil y nunca dijeron nada malo sobre él o lo acusaron de algo como lo hizo mi suegra conmigo. Y es por eso que soy quien soy y mi esposo resultó como resultó. Claramente, la forma en que fuimos criados fue muy diferente porque las personas eran muy diferentes. De todos modos, les hablé y les conté sobre la pelea que tuve con mi esposo, y cómo lo había dejado en casa para venir a quedarme en un hotel. Me dijeron que estaban orgullosos de mí por defender lo que creía, e incluso se ofrecieron a venir a ayudarme en todo lo que pudieran. Pero les dije que se quedaran, que me apoyaran, al menos a la distancia, era todo lo que necesitaba en ese momento. Pensé que irme sería la parte más difícil, y como ya había terminado con eso, no tendría más que lidiar, pero estaba equivocada. La publicación de mi suegra fue eliminada unas horas después de que me fui, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Muchas personas habían visto esa publicación, pero no me importaba nadie, aparte de mi familia y amigos más cercanos, y ya les había dicho que nada de eso era verdad y les había explicado la situación, así que no sentí la necesidad de hablar con nadie más sobre esto. Ya estaba muy molesta desde que recibí los resultados de la prueba de fertilidad, y mi relación con mi esposo estaba tensa porque, como dije, él siempre estaba molesto y se negaba a relajarse, incluso cuando hacía un esfuerzo por animarlo. Esa publicación y su reacción a ella fueron el último clavo en el ataúd, y finalmente me fui sin planes para el futuro. Obviamente, en lo más profundo, sabía que tendría que solicitar el divorcio, pero también quería que él regresara y se disculpara por lo que hizo. Pero esa disculpa nunca llegó. Lo que llegó en su lugar fue un mensaje de texto de una mujer, que afirmaba ser su exnovia, hace 3 días. Se puso en contacto conmigo, y aunque no estaba segura de si me decía la verdad y pensé que esto era alguien haciéndome una broma, ella lo demostró enviándome un par de fotos de ella con mi esposo de hace mucho tiempo. Me dijo que ella era su novia justo antes de mí, y estuvo con él durante unos 3 años. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años en una cita a ciegas, y después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Él me dijo que nunca había estado en serio con ninguna de sus exnovias, pero esta mujer afirmaba que había estado con él durante casi 3 años, e incluso tenían planes de casarse. Se conocieron en la universidad y aparentemente estuvieron juntos hasta el año en que lo conocí. Según la cronología de su historia, habían terminado justo unos meses antes de que él comenzara a salir conmigo, pero él nunca me había contado nada de esto. Me quedé en shock al enterarme de todo esto tal como es, y empeoró cuando ella me dijo que la razón por la que terminaron fue porque ella quería una familia, e incluso habían estado intentando tener un bebé.
Todavía no estaban casados porque sus padres no estaban listos para que se casara, pero ella se sentía lista para construir una vida y una familia con él, así que no les importaba no estar casados. Pero naturalmente, ella no podía quedar embarazada, y también tuvieron que hacerse pruebas, y obviamente, ella descubrió que él era infértil. Ella intentó aceptarlo y estar bien con eso, pero él la atacó, y después de mucha pelea y toxicidad, finalmente rompieron. Entonces me encontró a mí, y ella quería advertirme, pero se mantuvo al margen porque pensaba que no era asunto suyo. Se enteró de la publicación de mi suegra a través de otro amigo de la universidad suya, y fue entonces cuando sintió que debería avisarme sobre su historial. No tenía idea de qué hacer cuando descubrí todo esto, y recuerdo llorar como un bebé, porque todo lo que pensaba saber sobre mi esposo era una gran mentira. Permanecí molesta durante todo un día, aunque sabía que esto me ayudaría en el divorcio. Pero simplemente, no tenía ánimos para hacer nada en absoluto, y mucho menos hablar con un abogado. Simplemente, seguí repasando todas mis conversaciones con mi esposo mientras lo intentábamos, y él podría haberme confesado todo esto, pero eligió no hacerlo. Seguía sintiéndome peor al respecto, y finalmente, ayer por la tarde, decidí publicar los resultados de la prueba de fertilidad de mi esposo en Facebook y etiquetarlo a él y a su madre, tal como lo había hecho mi suegra cuando estaba enojada. Ambos recibimos los resultados por correo electrónico, ya que eso es lo que habíamos querido, así que tenía los resultados de él. Sé que fue un movimiento mezquino y lleno de rencor solo para humillarlo. Pero en ese momento estaba tan molesta que publiqué eso y apagué mi teléfono para que nadie pudiera comunicarse conmigo. Mi esposo ni siquiera intentó hablar conmigo después de que me fui, pero sabía que esta publicación lo haría enfurecer y se vería obligado a contactarme. Me llamó esta mañana y me gritó durante aproximadamente media hora, mientras lo escuchaba pacientemente y luego desconecté la llamada sin responder. Luego me envió un mensaje de texto diciendo que lo que había hecho había arruinado su vida, y era totalmente innecesario, porque su madre solo había dejado la publicación un par de horas, mientras que yo dejé esa publicación toda la noche y esta mañana, y simplemente no era justo para él, porque él convenció a su madre de borrar su publicación. Él no sabía que yo había descubierto sobre su ex y el hecho de que siempre había sabido sobre su infertilidad, así que le envié un mensaje de texto diciendo que había dejado que la publicación de su madre se mantuviera el tiempo suficiente para que su ex la encontrara y me contactara para decirme la verdad sobre él. No pensé que tendría una respuesta para eso, pero sí la tuvo. Respondió diciendo que independientemente de todo, todavía era muy malo de mi parte publicar algo tan personal, y creo que él no está del todo equivocado. Sabía que lo que hice fue mezquino y malintencionado, y en ese momento esa era la intención. Me sentía mal y no sabía cómo reaccionar a todo lo que me estaba pasando y me habían hecho. Sin embargo, ahora me siento tan culpable por publicar su resultado en Facebook. Tal vez actué por emociones, o tal vez él se lo merecía. Realmente no lo sé, por eso estoy aquí, porque no puedo confiar en mi juicio en este momento, mientras estoy lidiando con tantos problemas personales. Está mal lo que hice al publicar el informe de fertilidad de mi esposo en línea después de que mi suegra me acusara falsamente de ser infértil en una publicación de Facebook, y que también dijera que mi esposo había tomado la decisión equivocada al casarse conmigo. Actualización 1. Hola, así que finalmente hoy presenté la solicitud de divorcio. Era hora de hacerlo también, ya que han pasado 2 semanas desde que me fui de casa. Quité la publicación después de leer todos los comentarios aquí. Él se merecía cada parte de eso, pero no quiero rebajarme a su nivel solo para obtener una reacción de ellos. No soy como mi suegra, y no quiero hacer lo que hacen ellos solo por una venganza mezquina. Hablé con un abogado que una de mis amigas me recomendó hace unos días, y con todo lo que ha hecho mi esposo, el acuerdo debería ser fácil para nosotros. No hemos hablado desde ese último mensaje que me envió después de que publiqué sus resultados en línea, y estoy bien con eso. Finalmente, también me tomé el tiempo para agradecerle a su ex por decirme la verdad, ya que básicamente había estado ignorando a cualquier persona que no fuera de mi lugar de trabajo, porque estaba emocionalmente agotada. Pero estoy mejorando y estoy tratando de hacer que las cosas funcionen para mí ahora. Supongo que este matrimonio no estaba destinado a ser, y por eso se está desmoronando ahora. De alguna manera, funcionó bien que no pudiéramos tener un hijo porque, vaya, odiaría pensar en el lío en el que estaría si me estuviera divorciando estando embarazada de su hijo, porque seguramente igual lo hubiera dejado, porque como es él y su madre, alguna otra cosa hubiera estallado. Creo que 5 años con alguien califican como serio, especialmente si estás pensando en tener un hijo con esa persona. Pero está bien ahora. Ya lo superé, o al menos creo que lo haré. Actualización 2. Actualización súper rápida, me mudé del hotel a casa de una amiga, y vamos a dividir el alquiler. Es una casa bonita y espaciosa, y estoy contenta con este arreglo, ya que está en un vecindario mejor que donde solía vivir. Él se queda con la casa porque pagó más por ella que yo, y supongo que eventualmente recuperaré el dinero cuando me pague mi parte. Ahora,
La mala noticia es que obviamente tengo que regresar a casa para recoger algunas de mis cosas, porque no puedo seguir repitiendo los mismos 5 conjuntos que empaqué cuando me fui, y además, hay varias cosas que no traje conmigo, así que tendré que regresar para recoger mis cosas de todos modos, y tendré que verlo. Ya he hablado con él, y fue muy breve y frío. Quería arrancar la venda lo más rápido posible, así que le envié un mensaje de texto con la hora a la que iría, y él me dijo que estaba bien. Así que voy mañana después del trabajo a empacar mis cosas y mudarme oficialmente con mi amiga. Va a ser extraño verlo después de tanto tiempo, dadas las circunstancias, pero al menos obtendré un poco de cierre. Creo que me siento tan rara pensando en el proceso de divorcio, porque es simplemente una locura que haya pasado los últimos 4 años de mi vida casada con este hombre, solo para descubrir que todo lo que creía sobre él era una mentira. ¡Qué asco! Solo espero que todo salga bien mañana y que no sea dolorosamente incómodo o lo que sea. Actualización 3. Hola a todos, así que estoy en mi nuevo hogar en este momento, y es bastante tarde aquí, así que por favor disculpen cualquier error que cometa mientras comparto lo que sucedió hoy. Como dije en la publicación anterior, volví a casa y lo volví a ver en persona hoy, y fue realmente extraño e intenso. Me acompañó mi amiga, así que él y yo no hablamos mucho, porque no queríamos hacer sentir incómoda a mi amiga trayendo a colación lo que sea que había pasado, así que simplemente empaqué en silencio mientras él veía el juego que estaba en la sala de estar. Mi amiga y yo tampoco hablamos porque solo queríamos hacer las cosas y salir. Justo antes de irme, sin embargo, mi esposo me detuvo y me dijo que quería hablar conmigo en persona. Así que mi amiga se fue y esperó en el auto, mientras mi esposo me sentaba y se disculpaba por todo. Sonaba molesto, pero no había vuelta atrás en esto. No dije que lo perdonaba porque realmente no podía, al menos no ahora. Tal vez en el futuro, cuando sea mucho mayor y haya vivido lo suficiente como para dejar ir el pasado, pero ahora está demasiado fresco y reciente para perdonar simplemente. Así que no dije algo que no quisiera decir. Pero sí le pregunté por qué exactamente había estado mintiéndome porque, de una forma u otra, sabía que lo descubriría. No era como si no me hubiera casado con él si hubiera sabido que era infértil, y aun si no lo hubiera hecho, él aún debería haber sido honesto y directo conmigo. Fueron todas las mentiras y las falsas esperanzas las que me hicieron sentir como si me hubiera estado engañando todo el tiempo. Y finalmente tuve la oportunidad de obtener una respuesta sobre por qué había hecho lo que hizo. ¿Y sabes lo que dijo? Me dijo que pensaba que los resultados podrían haber sido diferentes esta vez. Ojalá estuviera bromeando, pero esa fue su razón, y se veía totalmente serio mientras me lo decía. Pensé que me reiría ante eso porque era simplemente increíble, pero me contuve. Era negación en un nivel completamente diferente, y realmente sentí lástima por él, porque claramente quería un hijo tanto como yo, y esa era la razón por la que todavía estaba en negación sobre el hecho de que simplemente no podría tenerlo. Fui honesta con él y le dije que el divorcio no sería bonito y que definitivamente no estaríamos en contacto después de esto, pero también le aconsejé que buscara ayuda, porque lo que me hizo fue realmente perturbador. No dijo nada a eso, así que me fui sin decir una palabra más. Entonces, eso fue lo que pasó, y de alguna manera me siento aliviada de una manera realmente extraña. Estoy feliz de haberlo visto una última vez y haberle dicho lo que pensaba. Eso se sintió realmente satisfactorio, y espero poder seguir adelante ahora. Actualización 4. Después de nuestra última conversación, seguí adelante con el proceso de divorcio. Fue un proceso difícil, pero finalmente se resolvió de manera justa para ambos. A pesar de que había decidido seguir adelante con mi vida, todavía me cuesta aceptar completamente lo que había sucedido entre mi esposo y yo. Siento una mezcla de emociones, que van desde la ira hasta la tristeza y el deseo de seguir adelante, pero estoy trabajando en eso. Pasaron algunas cosas más, de las que me enteré cuando volví a hablar, con mi ahora ex esposo, en una de las audiencias por divorcio. No tenía mucho interés en hablar con él, más allá de lo necesario para el proceso, pero tenía curiosidad de lo que me podía decir. Durante nuestra conversación, mi esposo me explicó que había estado distanciándose de su madre para trabajar en sí mismo. Me dijo que se había dado cuenta de que su madre había tenido un impacto negativo en nuestra relación, y que quería cambiar eso. Aunque al principio no estaba segura, sus palabras sonaban sinceras. También compartió que él y su madre ya no estaban hablando. Parecía que había habido una ruptura en su relación, y él estaba tratando de procesar todo eso. Me sorprendió escucharlo hablar de esta manera, ya que en el pasado él había sido lo que se puede decir un niño de mamá, pero al mismo tiempo, sentí compasión por él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de su sinceridad, todavía no estaba lista para perdonarlo completamente y mucho menos considerar la posibilidad de volver a intentarlo con él. Algo que pareció sugerir en esta conversación. La confianza se había roto y necesitaría mucho tiempo y trabajo para reconstruir cualquier tipo de relación con otro hombre incluso, así que con él estaba más que descartado. Le dije esto a mi esposo con sinceridad, aunque con otras palabras para no generar más tensión entre nosotros.
Le agradecí por ser honesto conmigo y por intentar cambiar, pero le dejé claro que no estaba lista para reconciliarme, y que nunca lo estaría. Fue una conversación difícil, pero necesaria para establecer límites y claridad en nuestro futuro. Desde entonces, hemos mantenido una distancia saludable. Ambos estamos enfocados en nuestras vidas individuales y tratando de seguir adelante. Aunque todavía hay dolor y cicatrices, estoy decidida a seguir adelante y construir un futuro que me haga feliz. Edición. Para los que me preguntaron si mi ex-suegra recibió algún castigo o algo, la verdad no lo sé. No he hablado con ella ni tampoco tengo intenciones de hacerlo. Lo bueno del divorcio no es solo quitarme a mi esposo, sino también a toda su familia, por lo que no planeo averiguar si amigos o familiares le han dicho algo o cortado toda relación con ella. Creo que con su personalidad es más que suficiente castigo para esa mujer.